Antes de que existiera el tiempo, antes de que las estrellas brillaran en el cielo nocturno y antes de que el ser humano caminara sobre la tierra, Dios creó seres maravillosos para que lo sirvieran y adoraran. Entre estos seres celestiales surgió uno de los guerreros más poderosos que el cielo haya conocido, el Arcángel Miguel. Su nombre resuena en los pasillos del cielo como un recordatorio de la grandeza de Dios. Miguel no es un ángel cualquiera, es uno de los principales comandantes de los ejércitos celestiales, uno de los 7 arcángeles que están ante el trono del Altísimo. Su historia es de lealtad total, fuerza inigualable y devoción completa a su Creador. Aunque la Biblia no revela todos los secretos sobre los ángeles, nos da vislumbres poderosos del papel especial que tiene Miguel en los planes divinos de Dios. Vamos a descubrir juntos por qué el Arcángel Miguel es considerado el ángel más poderoso y cómo su existencia muestra la grandeza de Dios en el reino celestial. Los nombres tienen poder y propósito. El nombre Miguel, del hebreo Micael, encierra el sentido de su misión. Mi significa quién, Ka es cómo y él se refiere a Dios. Juntos forman una pregunta profunda: ¿quién como Dios? Este nombre no es solo una forma de identificarlo, sino una declaración de fe, un recordatorio constante de que nadie se compara con el Creador. Cuando el profeta Daniel tuvo visiones sobre los tiempos finales, mencionó a este poderoso arcángel en Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. En este pasaje vemos que Miguel no es solo un mensajero, sino un príncipe celestial, un defensor del pueblo de Dios. Su nombre suena como una declaración de guerra contra cualquier ser que intente igualarse o levantarse por encima del Señor. Esa pregunta, en forma de nombre, se convirtió en el rasgo más importante de Miguel. Cuando hubo rebelión en el cielo, fue ese recordatorio: ¿quién como Dios?, lo que se oyó mientras él guiaba a los ángeles fieles contra los que se atrevieron a desafiar la autoridad divina. Por eso, el nombre de Miguel es al mismo tiempo una pregunta y una respuesta que proclama el poder absoluto de Dios sobre toda la creación. Incluso antes de que la luz se separara de la oscuridad, Dios creó a los magníficos seres celestiales llamados ángeles. Aunque la Biblia no dice el momento exacto en que fueron creados, sí deja claro que existían antes de que el mundo fuera formado, como se ve en Job 38, 4-7, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, si sabes tanto. ¿Quién estableció sus medidas? Seguro que lo sabes. ¿Quién extendió la cuerda para medirla? ¿Sobre qué están apoyados sus cimientos? ¿Quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los ángeles gritaban de alegría. Entre estos seres creados al principio, fue formado Miguel, no como un ángel cualquiera, sino como uno de los más importantes. La Biblia no da detalles específicos sobre cómo fue creado, pero sabemos que surgió por la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 148. Alábenlo, todos sus ángeles, alábenlo, todos sus ejércitos celestiales. Alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó y fueron creados. Miguel nació para servir, adorar y cumplir los propósitos divinos. A diferencia de los humanos, que fueron hechos un poco inferiores a los ángeles, como menciona el Salmo 8, 5, Miguel fue creado desde el principio con un poder e inteligencia extraordinarios. Como todos los ángeles, fue formado como un ser espiritual e inmortal, sin las limitaciones físicas que nosotros conocemos. Es capaz de moverse entre el cielo y la tierra según la voluntad de Dios. El reino celestial está organizado en una estructura jerárquica sorprendente. Aunque la Biblia no explica con detalle las 9 categorías de ángeles, varios pasajes nos dan indicios de esta organización divina. En Colosenses 1:16 leemos: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Dentro de esta estructura de tronos, dominios, principados y poderes, Miguel ocupa una posición destacada como uno de los arcángeles. En Judas 1:9 se le menciona claramente. Pero cuando el arcángel Miguel discutía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a acusarlo con insultos, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. El título arcángel significa ángel principal o ángel de más alto rango, lo que muestra su posición elevada. La tradición reconoce a 7 arcángeles que están ante el trono de Dios, basándose en pasajes como Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aunque la Biblia solo menciona por nombre a Miguel y a Gabriel,
El papel de Miguel como uno de los 7 arcángeles le da una autoridad especial. Como el mismo Gabriel declaró en Lucas 1:19. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. De la misma manera, Miguel permanece siempre en la presencia divina, listo para cumplir las órdenes del cielo con gran poder. Muy pocos seres creados tienen el privilegio de estar tan cerca del trono de Dios como el arcángel Miguel. Esta cercanía no le fue dada por casualidad, sino que se la ganó con una lealtad inquebrantable y una devoción total. En el libro de Daniel vemos referencias a esta posición especial cuando se menciona a Miguel como uno de los principales príncipes, Daniel 10:13, y como el gran príncipe que protege a tu pueblo, Daniel 12:1. La visión del profeta Isaías también nos da una idea del ambiente celestial donde Miguel sirve. Vi al Señor, alto y exaltado, sentado en un trono, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno con 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Isaías 6:1-2. Aunque Miguel no es mencionado directamente en este pasaje, nos muestra la atmósfera sagrada en la que sirven los ángeles más cercanos a Dios. Como guardián de la gloria divina, Miguel se mantiene siempre vigilante, protegiendo la santidad del trono de Dios. Su posición de confianza le permite recibir órdenes directamente del Altísimo, como vemos en Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles peleaban, pero no pudieron vencer. El papel de Miguel como protector de la gloria divina lo coloca entre los seres más cercanos a Dios, siempre rodeado por la luz de su presencia, absorbiendo la sabiduría y el poder que fluyen directamente del trono celestial. Dios le dio a Miguel cualidades excepcionales para cumplir su misión en el cielo. Su fuerza no es común, ni siquiera entre los ángeles. Cuando Daniel recibió visiones sobre el fin de los tiempos, un ángel le dijo: El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces vino en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes principales, Daniel 10:13. Este relato muestra que Miguel tiene poder suficiente para enfrentarse a fuerzas espirituales que incluso otros ángeles poderosos no pueden vencer por sí solos. La lealtad de Miguel hacia Dios es absoluta. Mientras 1/3 de los ángeles fue engañado por la rebelión de Lucifer, Miguel se mantuvo firme en su fidelidad al Creador. En Apocalipsis 12:7-9 leemos: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón y sus ángeles peleaban, pero no pudieron vencer, y perdieron su lugar en el cielo. Este pasaje resalta no solo la fuerza de Miguel, sino también su compromiso inquebrantable con el orden celestial. Su sabiduría se hace evidente en el enfrentamiento que tuvo con Satanás por el cuerpo de Moisés, como se menciona en Judas 1:9. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando discutía con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a acusarlo con insultos, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Incluso al enfrentar a su enemigo, Miguel mostró respeto por la autoridad divina y evitó juzgar por sí mismo, confiando completamente en el juicio de Dios. Estas cualidades, fuerza extraordinaria, lealtad firme y sabiduría profunda, hacen de Miguel el instrumento ideal en las manos de Dios para liderar los ejércitos celestiales. En las raras ocasiones en que los humanos han visto ángeles, su aspecto ha sido descrito como majestuoso. El arcángel Miguel, como uno de los principales guerreros del cielo, está relacionado con símbolos de poder y autoridad divina. Aunque la Biblia no describe con detalle su vestimenta, algunos pasajes nos dan pistas sobre cómo podría lucir. Cuando Josué se encontró con un ser celestial antes de la batalla de Jericó, vio a un hombre de pie con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿Estás de nuestro lado o del lado de nuestros enemigos? Él respondió: No estoy de un lado ni del otro, sino que he venido como el comandante del ejército del Señor. Josué 5:13-14. Muchos estudiosos creen que este comandante podría haber sido Miguel, ya que es quien lidera los ejércitos celestiales. La espada flamígera es un símbolo frecuentemente asociado con Miguel, representando la justicia divina y la defensa de los planes de Dios. En Apocalipsis 1:16, Cristo es descrito con una espada afilada de doble filo saliendo de su boca, símbolo de la palabra de Dios. Como ejecutor de la voluntad divina, Miguel actúa con la autoridad de esa misma palabra. La armadura celestial que protege a este arcángel no está hecha de materiales terrenales, sino de justicia y verdad. Como Pablo lo describe en Efesios 6:14-17,
La armadura espiritual incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Como defensor de la verdad divina, Miguel sin duda está cubierto con una protección similar a escala celestial, reflejando luz y gloria mientras cumple sus misiones divinas. El liderazgo en el reino de Dios no se obtiene por la fuerza, se concede. Miguel no se proclamó a sí mismo como comandante, recibió esa autoridad directamente del Creador. En Daniel 10 y 21, un ángel se refiere a Miguel como Miguel, tu príncipe, lo que indica un papel de liderazgo asignado por Dios. El título de príncipe sugiere autoridad real, alguien que gobierna por delegación del Rey de Reyes. El nivel de poder que Dios le dio a Miguel se ve claramente en Apocalipsis 12, 7. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Nota cómo dice sus ángeles, refiriéndose a los que están bajo el mando de Miguel. Esto muestra que Dios puso legiones enteras de seres celestiales bajo su autoridad. La confianza que Dios tiene en Miguel queda clara por la gran responsabilidad que le fue entregada. En Daniel 12, uno se lo llama el gran príncipe que protege a tu pueblo. Cuando Dios necesitó a alguien que defendiera a su pueblo elegido durante un tiempo de angustia sin precedentes, eligió a Miguel para esa misión crucial. Esta autoridad no se le dio por méritos personales ni por ambición, sino por decisión soberana de Dios. Como enseñó Jesús en Mateo 20, 26-27. No será así entre ustedes. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Miguel representa perfectamente este principio en el cielo. Su grandeza viene de su completa obediencia a la voluntad de Dios y su disposición total para cumplir con los propósitos divinos. Ahora exploremos cómo comenzó la rebelión en el cielo, impulsada por la ambición de Lucifer. La paz celestial, que había reinado desde la creación, empezó a romperse cuando pensamientos extraños nacieron en el corazón de uno de los ángeles más bellos que Dios había creado. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, empezó a admirarse a sí mismo y a preguntarse por qué no podía ser más que lo que era. El profeta Ezequiel nos muestra este proceso de corrupción interna en Ezequiel 28, 12-15. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de perfecta hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. Fuiste ungido como querubín protector, porque así lo dispuse. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas entre piedras de fuego. Eras intachable en tu conducta desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. El profeta Isaías también revela los pensamientos ambiciosos que llenaron el corazón de Lucifer. En Isaías 14, 12-14 leemos: ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que sometías a las naciones. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en el punto más alto del monte Zafón. Subiré a lo alto de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Así comenzó el conflicto que sacudiría el cielo por primera vez desde la creación. Lo que antes era un lugar de perfecta armonía ahora se veía dividido por la ambición de un ser creado. La discordia comenzó cuando Lucifer, queriendo ser como el Altísimo, sembró dudas entre los ángeles. El que antes lideraba la adoración ahora difundía insatisfacción y orgullo. Veamos cómo Lucifer logró que muchos ángeles se unieran a su rebelión. Lo que empezó como un pensamiento de rebeldía en su corazón se convirtió en un verdadero movimiento de insurrección. Con palabras astutas y promesas de libertad y poder, este ángel caído comenzó a atraer a otros seres celestiales a su causa. Su estrategia era sencilla pero efectiva: cuestionar la autoridad de Dios y proponer una supuesta mejor opción, donde los ángeles pudieran ser sus propios señores. El alcance de esta seducción se revela en el libro de Apocalipsis, donde Juan escribe en Apocalipsis 12, 4. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Las estrellas aquí representan a los ángeles que fueron engañados y arrastrados a la rebelión. Un tercio de todos los ángeles, una cantidad impresionante, fue convencida de volverse contra su Creador. El apóstol Pedro nos da más información en 2 Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Judas agrega en el versículo 6 de su carta: y a los ángeles que no conservaron su dignidad,
sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles cambiaron la gloria de estar en la presencia de Dios por promesas vacías de libertad. Dejaron sus posiciones de honra en el cielo para seguir al que se opuso al plan divino. Nunca antes tantos seres celestiales se habían unido en contra de su propio Creador. Ahora veremos cómo Miguel descubrió esta rebelión que se estaba formando. Mientras Lucifer esparcía semillas de rebelión por los pasillos del cielo, Miguel permanecía fiel junto al trono de Dios. Fue en esos momentos de cercanía con el Creador cuando la conspiración ya no pudo ocultarse más. Dios, que conoce todos los corazones, le reveló a su arcángel fiel lo que estaba ocurriendo en los rincones más distantes del reino celestial. Aunque la Biblia no explica en detalle cómo Miguel se enteró de la conspiración, podemos ver en las Escrituras cómo respondió. Su propio nombre, Miguel, que significa ¿quién como Dios?, se convirtió en su declaración de lealtad ante el avance de la rebelión. Mientras Lucifer proclamaba en Isaías 2:14, «Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». Miguel respondía no con palabras, sino con acción y fidelidad. Miguel respondió con una verdad fundamental: nadie es como Dios. Descubrir esta traición debió haber sido un momento muy triste para Miguel. Seres que habían sido creados para adorar a Dios, ahora se estaban volviendo en su contra. Ángeles que antes servían junto a él estaban siendo engañados por mentiras. El apóstol Juan nos da una idea del conflicto que siguió, en Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon también. Frente a esta traición, Miguel no dudó. Su camino estaba claro: defender el honor de Dios y el orden divino establecido desde el principio. Había comenzado la batalla por las mentes y los corazones de los ángeles, y Miguel, el arcángel fiel, estaba listo para liderar los ejércitos del cielo contra aquel que se atrevió a desafiar al Altísimo. Ahora veremos cómo todos los ángeles tuvieron que tomar una decisión final. El momento de la verdad había llegado. En el cielo ya no había espacio para ser neutrales ni indecisos. Cada ángel enfrentaba la elección más importante de su existencia: seguir siendo fieles al Creador o unirse a la rebelión. Miguel recorrió los dominios celestiales proclamando el mensaje de Dios y llamando a cada ser celestial a decidir de qué lado estarían. La elección era clara. Como Jesús diría más adelante en Mateo 12:30, «El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama». No había una opción intermedia. Cada ángel debía decidir: ¿servirían a Dios o seguirían a Lucifer en su rebelión? Muchos ya habían sido convencidos por las promesas de Lucifer, como lo vio Juan en Apocalipsis 12:4. Con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Pero ahora, frente al mensaje claro de Dios, la línea estaba trazada. De un lado estaban los que, como Miguel, decían: «¿Quién como Dios?», reconociendo la total soberanía del Creador. Del otro lado estaban los que, como Lucifer, decían en su corazón, como está escrito en Isaías 14:13-14, «Subiré al cielo. Seré semejante al Altísimo». Las Escrituras nos revelan el resultado de esta gran división celestial en Apocalipsis 12:8. Pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. La decisión fue tomada, y ya no había vuelta atrás. Los que eligieron la rebelión estaban a punto de enfrentar las consecuencias terribles de su elección. Y los que permanecieron fieles se preparaban para una batalla que cambiaría para siempre la historia del cielo. Entre los fieles y los rebeldes, había llegado el momento de organizar las defensas celestiales. Por su lealtad inquebrantable y su posición elevada, Miguel fue nombrado comandante supremo de los ejércitos del cielo. Bajo su liderazgo, los ángeles que se mantuvieron fieles se reunieron, listos para defender el honor de Dios y el orden divino del universo. El libro de Apocalipsis nos da una imagen de esta organización militar celestial cuando dice en Apocalipsis 12:7. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Fíjate en la frase «sus ángeles». Eran los guerreros que servirían bajo el mando directo de Miguel, reconociendo su autoridad otorgada por Dios. En el libro de Daniel encontramos más evidencia del papel de Miguel como jefe militar del cielo. Se le llama en Daniel 12:1 el gran príncipe, y en Daniel 10 y 13 uno de los principales príncipes.
La palabra príncipe aquí sugiere liderazgo y función militar, lo que indica que Miguel no solo era un guerrero, sino también un estratega y comandante. La formación de este ejército celestial siguió patrones divinos de orden y propósito. Pablo más tarde escribiría en Efesios 6 y 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las trampas del diablo. De la misma forma, Miguel organizó a sus guerreros celestiales, preparándolos para el conflicto que se avecinaba. Cada ángel tenía su lugar asignado, cada grupo su misión específica, todos unidos bajo el mando del arcángel que proclamaba la pregunta más poderosa del universo: ¿quién como Dios? Ahora seguimos con el enfrentamiento decisivo entre las fuerzas de Miguel y las de Satanás. Había llegado el momento del combate directo en los cielos. Los ejércitos estaban frente a frente. De un lado, Miguel guiaba a los ángeles fieles, del otro, el gran dragón, Lucifer, ahora conocido como Satanás, dirigía a los rebeldes. Lo que vino después fue el conflicto más grande jamás presenciado en el cielo, una batalla no solo de fuerza, sino de verdad contra mentira, de lealtad contra traición. Juan relata este choque épico en Apocalipsis 12, 7-8. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. El dragón y sus ángeles lucharon también, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. La batalla fue intensa, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. Los que se levantan contra el Todopoderoso no pueden ganar. En el centro de este conflicto cósmico estaban los dos líderes, Miguel, cuyo nombre mismo desafiaba el orgullo del enemigo, y el dragón, que cayó por querer igualarse a Dios. Entre ellos no solo hubo un choque de poder, sino un enfrentamiento fundamental de principios. Miguel luchaba por la verdad de que solo Dios es supremo, mientras que el dragón defendía la mentira de que los seres creados podían igualar a su creador. La batalla en el cielo dejó claro a todos los seres creados que rebelarse contra Dios tiene consecuencias. Como Pablo escribiría más adelante en Romanos 6 y 23. El pago del pecado es la muerte. Para los ángeles rebeldes, el resultado fue la expulsión del cielo y la pérdida de su posición original. Un destino terrible para seres que alguna vez conocieron la gloria de la presencia divina. Ahora veremos el resultado final de la batalla y la expulsión de los ángeles rebeldes. El conflicto celestial alcanzó su punto máximo cuando Miguel y sus ángeles, fortalecidos por el poder divino, avanzaron contra las fuerzas de Satanás. La confrontación fue decisiva y el resultado final. Juan lo describe en Apocalipsis 12, 9. El gran dragón fue expulsado, esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. No fue una victoria parcial ni temporal. Los rebeldes fueron completamente derrotados y echados fuera de la presencia de Dios. Como ya vimos en Apocalipsis 12, 8. No fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. El mismo Jesús habló de este evento cuando dijo a sus discípulos en Lucas 10 y 18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La expulsión fue total e irreversible. Pedro también describe el destino de estos ángeles caídos en 2 Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, encerrándolos en oscuridad para ser reservados para el juicio. El cielo fue limpiado de la rebelión gracias al firme liderazgo de Miguel y a la lealtad de los ángeles que lo acompañaron. Una voz de alabanza se oyó en los cielos, como lo narra Juan en Apocalipsis 12 y 10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: ahora han llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. La justicia había triunfado, el orden fue restaurado, y Miguel, el gran príncipe, había cumplido su misión de preservar la santidad del reino celestial. Ahora descubriremos cómo Miguel asumió nuevos roles después de la batalla. Con la victoria asegurada y los rebeldes expulsados, era hora de restablecer el orden en el cielo. Miguel, habiendo demostrado tanto su lealtad como su capacidad de liderazgo durante el conflicto, recibió nuevas y grandes responsabilidades. El cielo, ahora purificado de la rebelión, necesitaba ser reorganizado para continuar cumpliendo los propósitos divinos. Los ángeles que permanecieron fieles fueron reafirmados en sus posiciones, mientras que se crearon nuevos roles para llenar el vacío dejado por los rebeldes. Como Pablo sugiere en Efesios 1 y 21, existen gobernantes, autoridades, poderes y dominios en el mundo espiritual, y después de la guerra esta estructura necesitó ser reorganizada. Miguel,
ya descrito como uno de los principales príncipes en Daniel 10 y 13, asumió aún mayores responsabilidades. Su función como protector del pueblo de Dios se volvió más clara, como se ve en Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Más allá de su tarea de proteger, a Miguel también se le dio autoridad para seguir enfrentando a las fuerzas del mal que ahora operaban desde la tierra. En Judas 1, 9 lo vemos activo incluso después de la gran batalla. Pero cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar una acusación insultante contra él, sino que dijo, que el Señor te reprenda. La reorganización del reino celestial después de la guerra marcó un nuevo capítulo en la historia de la creación. En su infinita sabiduría, Dios utilizó incluso este trágico episodio de rebelión para mostrar más de su justicia y gloria. Y Miguel, el arcángel fiel, se encontró más cerca que nunca del trono, sirviendo como guardián no solo del cielo, sino también del pueblo escogido de Dios en la tierra. Ahora exploraremos cómo Miguel asumió el papel especial de protector del pueblo de Israel. Cuando Dios eligió a una nación como su posesión especial, también nombró a un poderoso guardián para protegerla. Al arcángel Miguel se le otorgó este honor único, servir como defensor celestial de Israel. Esta designación no fue un accidente, sino parte del plan divino para preservar al pueblo del que nacería el Mesías. En el libro de Daniel encontramos la referencia más clara a este papel especial. Daniel 12, 1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Este pasaje muestra que Miguel no es un simple protector, sino el gran príncipe específicamente asignado para defender a Israel. La función protectora de Miguel está basada en el pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 12, 3, Dios prometió: Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Para cumplir esta promesa de protección, Dios nombró a Miguel como el defensor celestial de su pueblo escogido. A lo largo de la historia de Israel podemos observar momentos en que intervenciones divinas salvaron al pueblo de ser destruido. Durante el éxodo de Egipto, Éxodo 14, 19-20 describe: Entonces el ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. La columna de nube también se movió de delante y se colocó detrás, colocándose entre el campamento de Egipto y el de Israel. Muchos estudiosos creen que ese ángel de Dios podría haber sido Miguel, cumpliendo su papel como protector. Incluso en los momentos más difíciles de la historia de Israel, Miguel se mantuvo atento, asegurándose de que el pueblo escogido por Dios fuera preservado para cumplir con los planes divinos. Ahora exploremos uno de los relatos más impresionantes sobre guerra espiritual en el que aparece Miguel, registrado en el libro de Daniel. Mientras Daniel oraba y ayunaba por 3 semanas, una intensa batalla se desarrollaba en el mundo invisible. Un mensajero celestial fue enviado a Daniel, pero enfrentó una fuerte oposición espiritual. En Daniel 10, 12-13, el mensajero le explica: No tengas miedo, Daniel. Desde el primer día en que te propusiste entender y humillarte ante tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y he venido en respuesta a ellas. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, porque yo había quedado detenido allí con el rey de Persia. Este pasaje nos permite ver más allá del mundo físico y entender que hay batallas invisibles sucediendo constantemente. El príncipe del reino de Persia no era un gobernante humano, sino una entidad espiritual con autoridad sobre esa región, oponiéndose a los planes de Dios para Israel. La intervención de Miguel fue necesaria para vencer esa resistencia. Como uno de los principales príncipes, Miguel tenía la autoridad y el poder para enfrentar a esa fuerza espiritual. El mensajero reconoce que sin la ayuda de Miguel, no habría logrado atravesar esa barrera espiritual para llegar hasta Daniel. Más adelante, en Daniel 10, 20-21, el mensajero añade: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pronto volveré para luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Pero primero te diré lo que está escrito en el libro de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, excepto Miguel, tu príncipe. Esta declaración confirma que Miguel no solo participaba en batallas ocasionales, sino que estaba participando constantemente en un conflicto espiritual más amplio, defendiendo al pueblo de Dios contra fuerzas de oscuridad. Ahora veremos un enfrentamiento directo entre Miguel y Satanás,
un episodio que revela mucho sobre el carácter y la autoridad del arcángel. Uno de los momentos más interesantes en los que aparece Miguel se menciona en la breve carta de Judas. Allí se describe una discusión directa con Satanás por el cuerpo de Moisés. En Judas 1:9 leemos: Pero cuando el arcángel Miguel disputaba con el diablo, discutiendo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a acusarlo con insultos, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Este breve relato nos transporta a un momento después de la muerte de Moisés, cuando su cuerpo se convirtió en motivo de discusión entre Miguel y Satanás. En Deuteronomio 34:5-6 se nos dice que Moisés, siervo del Señor, murió en Moab, como Dios lo había dicho, y que fue enterrado allí por Dios mismo, en un lugar que nadie conoce hasta hoy. Este entierro especial, realizado por Dios, parece estar relacionado con la disputa mencionada en Judas. Lo que hace que este episodio sea especialmente importante es la actitud de Miguel ante su gran enemigo. A pesar de tener la autoridad y el poder de un arcángel, Miguel no se arrogó el derecho de juzgar o condenar a Satanás. En lugar de eso, simplemente dijo: que el Señor te reprenda. Esta respuesta muestra el profundo respeto de Miguel por la autoridad divina y su comprensión de que el juicio final solo le pertenece a Dios. Este conflicto por el cuerpo de Moisés también nos muestra que existe una lucha continua por el legado de los siervos de Dios. Satanás intenta corromper incluso la memoria de aquellos que sirvieron fielmente al Señor, pero Miguel permanece atento, protegiendo al pueblo de Dios no solo en vida, sino también honrando su memoria después de la muerte. Ahora exploraremos el papel de Miguel en las profecías del tiempo del fin, reveladas al profeta Daniel. Entre las profecías más impresionantes de la Biblia están las visiones que Dios le dio a Daniel sobre el futuro lejano. En un momento clave de estas revelaciones, Miguel es mencionado con claridad. En Daniel 12:1-3 leemos: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca antes se ha visto desde que existen las naciones. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que estén escritos en el libro. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno. Este pasaje muestra que, incluso durante el exilio en Babilonia, la protección de Dios, probablemente a través del arcángel Miguel, seguía activa para cuidar a los fieles. El texto empieza hablando de un futuro momento decisivo: unos despertarán a una vida eterna, y otros a vergüenza y desprecio que durarán para siempre. Los sabios brillarán como el resplandor del cielo, y los que enseñaron a muchos a hacer lo correcto brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Este mensaje profético coloca a Miguel en el centro de los eventos finales de la historia de la humanidad. En el momento más difícil, cuando las fuerzas del mal se unan con toda su fuerza contra el pueblo de Dios, Miguel se levantará como su defensor. Esta frase indica una intervención poderosa y clara de parte de Dios por medio del arcángel. Ese tiempo de angustia, que nunca se había visto antes, será el punto más alto de la lucha entre el bien y el mal. Es muy significativo que en ese momento tan importante, Dios elija a Miguel como el gran defensor de su pueblo. El mismo ser celestial que echó a Satanás del cielo al principio, volverá a enfrentar a las fuerzas oscuras al final. La profecía también habla de la resurrección de los muertos y del juicio final, eventos muy ligados a la aparición de Miguel. Esto sugiere que su papel no es solo proteger al pueblo de Dios, sino también ayudar en el paso del tiempo presente a la eternidad. Luego el texto vuelve a tiempos pasados, cuando Miguel protegió al pueblo durante el difícil periodo del exilio en Babilonia. Cuando Jerusalén fue destruida y el pueblo de Judá fue llevado como prisionero, parecía que las promesas de Dios habían fallado. Pero incluso en ese tiempo de corrección nacional, la protección divina siguió con los fieles. El libro de Daniel nos da ejemplos de cómo Miguel siguió siendo el guardián de Israel durante el cautiverio. En Daniel 10:21, un mensajero celestial le dice a Daniel: nadie me ayuda contra ellos, excepto Miguel, tu príncipe. Eso muestra que, aunque el pueblo estaba bajo dominio extranjero y disperso, su príncipe celestial seguía luchando por ellos en el mundo espiritual. Durante el exilio, también vemos asombrosas demostraciones de protección divina. En Daniel 3, cuando Ananías, Misael y Azarías, conocidos como Sadrac, Mesac y Abednego, fueron arrojados al horno de fuego, el rey Nabucodonosor quedó sorprendido y dijo en Daniel 3:25, miren. Veo a 4 hombres caminando libres dentro del fuego, sin daño alguno, y el cuarto parece un hijo de los dioses. En Daniel 6, cuando el profeta fue lanzado al foso de los leones por orar a Dios,
él mismo testificó en Daniel 6 y 22, mi Dios envió a su ángel, y cerró la boca de los leones. No me hicieron daño porque fui hallado inocente ante él. Estos relatos destacan cómo la protección celestial, en muchos casos relacionada con el arcángel Miguel, se mantuvo firme, cuidando a los que permanecían fieles a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Este pasaje de Apocalipsis 12 nos da una imagen simbólica pero poderosa de lo que ocurría en el mundo espiritual mientras Jesús venía al mundo. Aunque no se menciona a Miguel por nombre en este punto, muchos estudiosos creen que él tuvo un papel clave protegiendo al Mesías del ataque del dragón, que representa a Satanás. Desde el nacimiento de Jesús, hubo intentos constantes de eliminarlo, como cuando el rey Herodes mandó matar a todos los niños en Belén. Pero en cada momento, hubo protección divina actuando. Este texto nos lleva a ver una realidad que no podemos ver con nuestros ojos, una guerra espiritual constante que influye en lo que sucede en la tierra. El arcángel Miguel está en el centro de esta lucha, oponiéndose a fuerzas oscuras que intentan controlar naciones y frenar los planes de Dios. En Daniel 10 y 13, un mensajero celestial le dice a Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Este versículo nos sugiere que hay seres espirituales, llamados príncipes, ligados a ciertas naciones, que pueden oponerse a los mensajes y planes de Dios. Más adelante, en Daniel 10 y 20, el mensajero dice, pronto volveré a luchar contra el príncipe de Persia, y cuando me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Esto indica que cuando los imperios terrenales suben o caen, también hay luchas espirituales ocurriendo al mismo tiempo. El apóstol Pablo también habla de esta guerra invisible en Efesios 6 y 12. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades y fuerzas espirituales malignas que dominan este mundo oscuro, y contra espíritus malos en el mundo celestial. Este pasaje confirma que hay distintos niveles de poder espiritual que trabajan juntos para oponerse a los planes de Dios. Miguel, como uno de los principales príncipes, tiene la autoridad para enfrentarse a estas fuerzas. Sus batallas no son solo para defender, sino también para cumplir estratégicamente los propósitos de Dios, aun cuando hay oposición espiritual. Cuando los líderes y las naciones toman decisiones que afectan al pueblo de Dios, podemos tener la seguridad de que Miguel está actuando detrás del escenario, luchando contra las influencias malignas que buscan manipular los acontecimientos en la tierra. Descubramos cómo Miguel tuvo un papel importante en proteger al propio Hijo de Dios durante su misión en la tierra. Cuando la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, el enemigo, Satanás, intentó de muchas maneras destruir al Mesías prometido. Desde el nacimiento de Jesús, podemos ver señales de la protección celestial que lo rodeaba. En Apocalipsis 12 encontramos una visión simbólica que muchos interpretan como una referencia al nacimiento de Cristo y a la protección divina que lo rodeó. En Apocalipsis 12, 4-5, Juan escribe, con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se plantó delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. El intento del dragón, Satanás, de devorar al niño puede verse reflejado en la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, como se cuenta en Mateo 2 y 16. Sin embargo, Jesús fue protegido gracias a una advertencia angelical que recibió José en Mateo 2 y 13. Cuando ellos se fueron, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aunque Miguel no es mencionado directamente en estos hechos, su papel como el gran príncipe que protege a tu pueblo, Daniel 12, 1, sugiere fuertemente que él pudo haber estado involucrado en proteger al Mesías, el niño más importante que haya nacido en la nación de Israel. Durante el ministerio de Jesús, también hubo momentos donde fue protegido de forma sobrenatural. En Lucas 4, 29-30, cuando una multitud quiso lanzarlo por un precipicio, leemos, pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Y en la última semana antes de su crucifixión, Jesús dijo en Mateo 26, 53, ¿acaso piensas que no puedo rogarle a mi Padre, y que él no me enviaría de inmediato más de 12 legiones de ángeles? Como líder de los ejércitos celestiales, Miguel seguramente estaría al frente de esas legiones, listo para proteger al Hijo de Dios si así se le ordenara. Ahora exploremos cómo Miguel ha estado activo durante el tiempo entre la ascensión de Jesús y los eventos finales de la historia.
Después de que Cristo subió al cielo y se estableció la Iglesia, la Biblia parece guardar silencio sobre la actividad del arcángel Miguel. Pero ese silencio no significa que haya estado inactivo. Como principal guardián del pueblo de Dios, Miguel sigue cumpliendo su papel protector, ahora extendido a la Iglesia, el Israel espiritual. Pablo nos enseña en Gálatas 3 y 29, y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esta conexión entre la Iglesia y el Israel físico indica que la protección que Miguel le dio antes a la nación elegida ahora se extiende a todos los seguidores de Cristo en el mundo. Mientras continúan las batallas espirituales, como Pablo describe en Efesios 6 y 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra autoridades, contra poderes, contra los gobernantes de estas tinieblas y contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Miguel sigue activo detrás del telón, deteniendo a las fuerzas que se oponen al avance del Evangelio. El mismo Jesús habló sobre la protección angelical para los creyentes en Mateo 6 y 10. Cuiden de no menospreciar a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si hay ángeles individuales asignados para proteger a los más pequeños, cuanto más estaría involucrado el arcángel Miguel en proteger a todo el cuerpo de Cristo. Este periodo que parece de silencio, en realidad es un tiempo de vigilancia constante. Miguel está esperando el momento indicado por Dios, cuando su papel volverá a ser visible y decisivo en los eventos finales de la historia humana. A continuación, veremos cómo Miguel está estrechamente relacionado con los eventos del juicio final. A medida que la historia de la humanidad se acerca a su punto culminante, el arcángel Miguel tiene un papel cada vez más importante. La Biblia lo asocia directamente con los eventos apocalípticos que marcarán el fin de esta era. Su papel como ángel del juicio se hace evidente en varios pasajes. El apóstol Pablo nos da un vistazo de este rol en 1 Tesalonicenses 4 y 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aunque el nombre de Miguel no aparece directamente, muchos estudiosos creen que esa voz de arcángel es la suya, ya que él es el único que es llamado explícitamente arcángel en las Escrituras. Esta conexión con la resurrección de los muertos se refuerza en la profecía de Daniel 12, 1 en adelante, donde la intervención de Miguel está directamente relacionada con la resurrección. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca antes. Pero en ese tiempo tu pueblo será salvado, todos los que están escritos en el libro. Multitudes que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y condenación eterna. Jesús también habla del papel de los ángeles en el juicio, en Mateo 13, 41-42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos sacarán de su reino todo lo que cause pecado y a todos los que hacen el mal. Los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Como comandante de los ejércitos celestiales, Miguel tendría un papel clave en ejecutar estos juicios. A medida que se acerca el fin, Miguel se prepara para salir de su aparente silencio y tomar un papel activo y visible en los eventos finales, los cuales separarán para siempre a los fieles de los infieles. Ahora veremos el papel de Miguel como anunciador del glorioso regreso de Cristo. Este evento está relacionado con el sonido de una gran trompeta que anunciará al mundo la llegada del Rey de Reyes. El arcángel Miguel parece tener un papel principal en este anuncio cósmico. Pablo describe este momento en 1 Tesalonicenses 4 y 16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz fuerte, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos una secuencia clara, primero una orden divina, luego la voz del arcángel y finalmente el sonido de la trompeta, antes de que el Señor baje del cielo. Jesús también menciona esta trompeta en Mateo 12 y 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este anuncio audible no solo será una señal, sino también un llamado para reunir a los elegidos de Dios de todo el mundo. Pablo da más detalles en 1 Corintios 15, 51-52. Escuchen, les voy a contar un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con cuerpos que no se pueden destruir, y nosotros seremos cambiados. Como el único arcángel mencionado por nombre en la Biblia y quien se dice que está cerca del trono de Dios, Miguel es el candidato más probable para ser la voz que anuncie el regreso de Cristo.
Su papel como mensajero celestial marcará el inicio de la fase final de la victoria de Dios sobre el mal. Ahora veremos cómo Miguel tiene un papel fundamental en proteger a los fieles durante el tiempo de mayor sufrimiento en la historia de la humanidad. La Biblia habla de un tiempo sin precedentes de angustia que ocurrirá justo antes del fin del mundo. Será un periodo de persecución intensa contra el pueblo de Dios, cuando las fuerzas del mal lanzarán su último y más desesperado ataque. Es en ese momento crítico que Miguel se levantará como el defensor de los elegidos. Daniel nos da la descripción más clara de esta intervención en Daniel 12, 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Será un tiempo de angustia como nunca ha existido desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en ese tiempo tu pueblo será liberado, todos los que estén escritos en el libro. Este pasaje revela varias verdades importantes. Primero, habrá un sufrimiento como nunca antes se ha visto en la historia humana. En segundo lugar, Miguel se levantará en ese momento específico, lo cual indica una intervención directa y poderosa. Y en tercer lugar, el resultado de esa intervención será la liberación del pueblo de Dios. Jesús también habló de este tiempo en Mateo 24, 21-22. Porque habrá entonces una gran angustia, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si esos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, esos días serán acortados. La protección celestial dirigida por Miguel será vital para que los fieles puedan sobrevivir durante este tiempo de prueba extrema. Apocalipsis 12, 13-17 usa un lenguaje simbólico para describir esta protección. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de un gran águila, para que pudiera volar al lugar preparado para ella en el desierto, donde sería cuidada por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, fuera del alcance de la serpiente. Esta protección sobrenatural durante la tribulación refleja la intervención de Miguel a favor del pueblo de Dios. Ahora exploramos el punto culminante del conflicto espiritual, cuando Miguel enfrentará a Satanás en la batalla final. Desde la rebelión original en el cielo, Miguel y Satanás han sido enemigos. Lo que comenzó con la expulsión de los ángeles rebeldes, como se describe en Apocalipsis 12, 7-9, culminará en una confrontación final que finalmente determinará el destino del enemigo. Este será el último capítulo de la guerra cósmica que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad. En Apocalipsis 20, 1-3, Juan escribe: vi a un ángel que bajaba del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo cerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser liberado por un corto tiempo. Aunque no se menciona el nombre de este ángel, la autoridad y el poder que muestra al atar a Satanás sugieren fuertemente que podría ser Miguel, el eterno rival de Satanás. Este acto de atar al enemigo marca el comienzo de un periodo de paz sin precedentes, durante el cual la influencia del mal será limitada. Después de los 1000 años, Apocalipsis 20, 7-10 describe la confrontación final. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de los 4 rincones de la tierra. Marcharán por toda la superficie de la tierra y rodearán el campamento del pueblo santo y la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá. Y el diablo, que los engañaba, será lanzado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En esta batalla decisiva, las fuerzas celestiales, probablemente dirigidas otra vez por Miguel, lograrán la victoria final y total. El enemigo al que Miguel ha enfrentado desde el principio será finalmente vencido para siempre. Ahora veremos cómo Miguel está involucrado en el glorioso evento de la resurrección de los muertos. De todos los eventos que marcan el fin de esta era, pocos son tan importantes como la resurrección de quienes murieron con fe. La Biblia conecta a Miguel directamente con este momento triunfal, cuando los fieles serán liberados del poder de la muerte. En Daniel 12, 1-2 leemos la profecía que une a Miguel con la resurrección. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como nunca lo ha habido desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en ese momento tu pueblo será liberado, todos los que estén escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán,
unos para vida eterna y otros para vergüenza y condena eterna. Este pasaje establece una conexión clara entre la acción de Miguel y el despertar de los muertos. Pablo amplía esta idea en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con una fuerte orden, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La voz del arcángel, que muchos creen que es Miguel, será uno de los elementos clave que iniciarán la resurrección. Jesús también habló de este evento en Juan 5, 28-29. No se sorprendan de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno, resucitarán para tener vida, los que hicieron lo malo, resucitarán para ser juzgados. Como principal arcángel, Miguel parece tener un papel especial en sacar a los muertos de sus tumbas, así como luchó contra Satanás por el cuerpo de Moisés, Judas 1, 9, también participará en la liberación final de todos los fieles del poder de la muerte. Esto será la victoria definitiva sobre el último enemigo que será destruido. Como dice Pablo en 1 Corintios 3:26. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora vamos a examinar cómo Miguel participa en la entrega final del poder sobre todas las naciones a Cristo. Desde la caída del hombre, los reinos de este mundo han estado, en diversos grados bajo la influencia del príncipe de este mundo, Juan 12:31. Sin embargo, la Biblia revela que llegará un momento en que toda autoridad en la tierra será entregada a su verdadero rey. Miguel, como comandante de los ejércitos celestiales, tendrá un papel importante en este cambio de poder a nivel espiritual. En Apocalipsis 11:15, Juan escribe: El séptimo ángel tocó la trompeta, y se escucharon fuertes voces en el cielo que decían: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Este anuncio celestial marca el momento en que todas las naciones quedan oficialmente bajo el dominio de Cristo. Daniel tuvo una visión del mismo suceso en Daniel 7, 13-14. En mi visión nocturna miré, y vi a alguien parecido a un hijo de hombre que venía con las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Se le dio autoridad, gloria y poder soberano. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará, y su reino jamás será destruido. Como guardián del pueblo de Dios y defensor de sus intereses, Miguel sin duda estará presente en este momento tan importante de la historia de la redención. Después de haber luchado contra los príncipes espirituales que gobernaban sobre las naciones, Daniel 10 y 13, 20, Miguel finalmente verá a esas mismas naciones sometidas al reinado de Cristo. Pablo explica el objetivo final de este proceso en 1 Corintios 15, 24-25. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios el Padre, después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder. Porque Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Miguel, que ha peleado muchas batallas por los planes de Dios, será testigo de la victoria final de Cristo sobre todos los poderes enemigos. Ahora veamos el papel continuo de Miguel en la eternidad, después de que se complete el plan de salvación de Dios. Cuando la historia de la redención llegue a su punto final, cuando el cielo y la tierra sean renovados y el mal sea destruido para siempre, ya no será necesaria la guerra espiritual. Sin embargo, eso no significa que Miguel se quede sin función. Como uno de los seres celestiales más importantes, su lugar de honor ante el trono de Dios permanecerá para siempre. En Apocalipsis 21, 3-4, Juan describe la Nueva Jerusalén. Y oí una fuerte voz que salía del trono y decía: Miren, el lugar donde Dios vive está ahora entre los seres humanos, y Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él secará todas las lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todo lo anterior habrá pasado. En este ambiente perfecto, Miguel ya no tendrá que proteger al pueblo de Dios de enemigos, porque ya no existirán. En cambio, su papel cambiará a uno de honor eterno y adoración delante del trono. Como uno de los seres más cercanos a Dios, Miguel seguirá sirviendo en su presencia divina, ahora acompañado por los redimidos de todas las épocas. En el libro de Apocalipsis vemos pequeñas escenas del cielo donde Miguel sirve. Apocalipsis 4, 8 describe a los seres vivientes alrededor del trono. Cada uno de los 4 seres tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por todas partes, incluso debajo de las alas. Día y noche nunca dejan de decir: Santo, Santo,
Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En la nueva creación, Miguel continuará con su función principal, glorificar a Dios y cumplir su voluntad. La diferencia es que ahora ya no habrá guerras que pelear ni enemigos que enfrentar. El arcángel, cuyo nombre significa quien como Dios, mostrará por toda la eternidad con su servicio que, en verdad, no hay nadie que se compare con el Señor de señores y Rey de reyes. Mi amigo, hemos llegado al final de este increíble viaje explorando la historia del arcángel Miguel. Hemos visto cómo su nombre, quien como Dios, refleja su misión principal, y cómo fue colocado en una posición especial en el cielo. Seguimos su liderazgo en la gran batalla contra Lucifer y los ángeles rebeldes. Descubrimos su papel como protector de Israel y defensor de los fieles a lo largo del tiempo. Y finalmente, entendimos cómo Miguel tendrá un papel central en los eventos finales de la historia. Miguel no es solo otro ángel. Es el campeón del cielo, el guardián del pueblo escogido de Dios, el guerrero que enfrenta las fuerzas del mal y el que se levantará en los momentos más decisivos. Si este contenido te gustó y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes personajes de la Biblia, no olvides suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y activa la campana para que te avise de nuestros próximos vídeos. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con tus amigos y familia. Nunca sabes quién necesita escuchar estas verdades hoy. Sigamos juntos en este viaje para descubrir las maravillas de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo.